Bueno, bienvenidos todas y todos a este nuevo webinar que, digamos, está patrocinado por el proyecto Fontagro, Innovación e Intensificación para la Adaptación al Cambio Climático de la Ganadería Familiar, y el INTA de la Estación Experimental Bariloche. En el día de hoy vamos a estar con la charla Elaboración de biofertilizantes a partir del aprovechamiento de recursos locales para la producción intensiva sustentable. Y quienes nos van a dar esta charla son Andrea Cardoso, que es la jefa de la Agencia de Extensión del Bolsón, y Leandro, que trabaja con ella, y Verónica, que es investigadora del INTA y CONICET del INTA de Bariloche. Así que, bueno, la modalidad de esta charla es, ellos van a hacer una exposición, aproximadamente 60 minutos, y a partir de ahí ustedes pueden ir poniendo sus preguntas en el chat, y una vez terminada vamos a hacer las respuestas. La idea de que toda la presentación más las respuestas y preguntas dure 1 hora 20 por el tamaño que va a ser esto. Esto va a estar grabado, posteriormente va a ser subido a las redes de INTA y del proyecto Fontagro. Así que bueno, dicho todo esto, muchas gracias Andrea, por favor, es todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un poco lo que le vamos a contar en el desarrollo de la charla de hoy es una técnica que venimos ensayando hace 5 años aquí en la comarca andina del Paralelo 42, tratando de aprovechar los recursos locales que tenemos, específicamente los microorganismos nativos del bosque, en pos de la elaboración de biopreparados que aporten a la fertilización y al control de patógenos para la producción intensiva sustentable, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos de producción intensiva nos referimos principalmente a lo que es la producción frutihortícola con búsqueda de un enfoque y de un manejo agroecológico. La base de esa técnica tiene que ver con los microorganismos que tenemos en la región, y bueno, la invito a Verónica El Mukhtar a que arranque con esa parte de la charla. Gracias, André. Bueno, como mencionaba recién André, esta charla focaliza en el desarrollo de biofertilizantes, y cuando nosotros pensamos en esa palabra, biofertilizantes, enseguida la idea que nos viene a la cabeza es de un fertilizante con un origen biológico. Por eso es importante repasar algunos conceptos relacionados con el suelo, muy brevemente, su importancia y la importancia de la biodiversidad que el suelo tiene. En todos los sistemas o los ecosistemas naturales o bajo manejo, como pueden ser los que observamos en la figura, el suelo es el recurso en el cual, o a partir del cual, esos ecosistemas pueden desarrollarse, y normalmente desarrollarse de manera sustentable si lo hacemos de forma correcta. Cuando pensamos, sin embargo, en el suelo, normalmente por tradición en la ciencia del suelo, pensamos en términos de fisicoquímica del suelo, de contenido de nutrientes, y cómo esos nutrientes se relacionan con la producción. Sin embargo, el suelo es en sí mismo un ecosistema vivo, y esa característica de vida del suelo se lo da la gran diversidad de organismos que habitan el suelo, que es lo que nosotros denominamos biodiversidad del suelo. Ese conjunto de organismos es muy variado, muy diverso, claramente tiene variación natural, no es lo mismo, no van a ser los mismos los organismos de un suelo de Patagonia que de un suelo del norte, pero en términos generales comparten algunas características, como ser que hay individuos de distinto tamaño. Esa es una forma de clasificación general de los organismos, y tenemos una variación muy grande, por ejemplo, como es el caso de las bacterias, que tienen un tamaño de una micra o incluso a veces menos de una micra, a organismos como los vertebrados o algunos mamíferos pequeños, como podría ser por ejemplo un topo, que hacen túneles dentro del suelo, que sería el otro extremo de esa diversidad de tamaño de los organismos del suelo.
Entre esos dos extremos tenemos un gran conjunto de organismos de distinto tamaño, y esa variación en el tamaño de los organismos de alguna manera determina también la escala espacial y la escala temporal de acción o de influencia de cada uno de esos organismos. Pero lo importante es que cada uno de ellos tiene un rol en los procesos que se desarrollan en el suelo y en conjunto sustentan el funcionamiento del suelo y permiten, a su vez, indirectamente, que el suelo provea servicios ecosistémicos, ¿sí? Esos servicios ecosistémicos que el suelo brinda pueden ser de distinto tipo, no voy a entrar en detalle en eso, pero pueden ver acá en esta infografía que es de FAO, como el repertorio de procesos y de servicios en los que esta biodiversidad interviene es muy variado, ¿sí? Tanto desde servicios ecosistémicos de provisión, como puede ser el suministro de alimentos, de fibra, de combustible, como servicios ecosistémicos culturales o de regulación, como el ciclo de nutrientes, retención de carbono, purificación de agua, regulación de inundaciones, etc. Cuando pensamos en esa gran diversidad, siempre es importante tener algún sistema de clasificación que nos permita, de alguna manera, entender ese conjunto de organismos. En este caso hay una clasificación que es muy utilizada que agrupa a los organismos del suelo en 3 grupos: el de los ingenieros químicos, el de los reguladores biológicos y el de los ingenieros del ecosistema. Estos 3 grupos representan, de alguna manera, las funciones principales o tienen roles principales en grupos particulares de procesos del suelo. Por ejemplo, el grupo de los ingenieros químicos está representado mayoritariamente por microorganismos, como son los hongos, las micorrizas, las bacterias, es decir, los organismos de tamaño más chiquito, que tienen un rol importante en los procesos que están asociados con la química del suelo. Por otro lado, los reguladores biológicos involucran, por ejemplo, dentro de los microorganismos a los protistas, pero después tienen organismos de un tamaño un poco mayor, entre los que se encuentran representantes de la micro y de la mesofauna, como pueden ser los nemátodos y los ácaros. Estos organismos juegan un rol muy importante en la regulación de las interacciones entre cada uno de estos grupos, a través de interacciones de antagonismo, competencia, simbiosis, etc. Y por último, el grupo de los ingenieros del ecosistema, donde se encuentran las lombrices, por ejemplo, las hormigas, eso es todo lo que constituye la macrofauna, y también los vertebrados menores, y, muy importante, las raíces de las plantas, tienen un rol mayoritario en lo que es la estructura, o aportan a la estructura del suelo, ¿sí? A las propiedades mayormente físicas del suelo. Claramente cada uno de estos grupos tiene esa función como función mayor, pero pueden tener inferencia o alguna actividad secundaria en el resto de los roles, los procesos del suelo. Un punto importante que ya lo da la idea de este grupo de reguladores biológicos es que estos grupos de organismos dentro del suelo no funcionan de manera separada una de otros, o sea, tienen una interacción muy importante y de hecho existen o se pueden describir distintos tipos de redes de interacción entre los organismos en el suelo. Una de esas redes es la red trófica, es decir, la cadena alimentaria que se sucede en el suelo. Por un lado tenemos como origen, digamos, o como nivel trófico inicial a las plantas, con la producción de materia orgánica, pero luego vamos teniendo sucesivamente distintos niveles tróficos que involucran mayormente algunos grupos particulares de estos organismos. No es exclusivo, pero podríamos decir que en este primer nivel trófico tenemos a los ingenieros químicos y a algunos de los reguladores biológicos, luego los reguladores biológicos en el tercer nivel, más adelante lo que sería la macrofauna, etc. Esto tiene a su vez luego consecuencias sobre la biodiversidad por encima del suelo. Pero el concepto que quiero dejar o resaltar en este caso es que todos estos organismos tienen una interacción muy fina y que ese balance o ese funcionamiento coordinado de los organismos en el suelo es fundamental para que el suelo funcione bien.
y que es importante tener en mente esa idea cuando uno empieza a intervenir en un ecosistema con fines de producción, de saber que no es solo importante conservar los organismos, sino también las interacciones entre ellos. Y este conocimiento nos permite a nosotros, de alguna manera, todo lo que se va conociendo de ese funcionamiento de los organismos dentro del suelo, hacer un desarrollo de prácticas de manejo o de estrategias productivas que tengan una base biológica de conocimiento, ¿sí? Como es el caso de la temática que nos trae hoy a esta charla. En este caso, los organismos de montaña, que son parte de los ingenieros químicos y que se encuentran en la hojarasca de los ecosistemas naturales, en este caso en la hojarasca de los bosques nativos, son un grupo de microorganismos, en este caso bacterias, hongos, levaduras, hay una gran diversidad de organismos que tienen una característica muy particular, o que nosotros queremos destacar esta característica en particular, es que están adaptados al ambiente en el cual el desarrollo de ese insumo que nosotros estamos por preparar va a ser utilizado. Y eso ya de por sí le da a ese producto una probabilidad muy alta de un funcionamiento efectivo, ¿sí? Porque no depende de algo que viene de afuera, que a su vez podría ser perjudicial para el sistema, sino que se basa en lo que existe naturalmente en el sitio que nosotros estamos interviniendo para la producción. Estos organismos además aportan beneficios y contribuyen a la calidad y a la fertilidad del suelo. Esto los hace ideales, como decíamos recién, para el desarrollo de fertilizantes, con una base biológica, y entre algunas de las características más destacables de estos microorganismos es que van a mejorar y acelerar los procesos de descomposición de la materia orgánica, acelerar la fermentación de otros abonos orgánicos con los que se complementen, pueden actuar en la regulación de microorganismos patógenos, y por lo tanto esa combinación de acciones deriva en un aumento o en una mejora de la producción de las plantas, ¿sí? Que se ven beneficiadas por una mejor disponibilidad de nutrientes y por una menor afectación por organismos patógenos. A su vez pueden servir para controlar otros procesos secundarios no deseados en algunos otros tipos de prácticas que se implementan en la producción. Esto es básicamente una breve visión de lo que es la biodiversidad del suelo y cómo nosotros podemos utilizar el conocimiento que tenemos de esa biología para desarrollar insumos biológicos que permitan producciones más sustentables. Ahora André les va a comentar cómo es este proceso de producción. Bueno, en lo que tiene que ver con el proceso de elaboración, pero si querés darle doble clic, ahí está, en la elaboración de los biopreparados a partir de estos microorganismos de montaña que nos contaba Vero, lo primero que hay que hacer es identificar un ambiente de colecta que sea un lugar donde, digamos, haya mucho de estos organismos, de estos microorganismos. Y generalmente en la región son bosques mixtos, donde hay muchas de las especies que tienen hojas caducas, donde eso denota un mayor reciclaje de nutrientes. Entonces, los ambientes de colecta de donde nosotros partimos, de estos microorganismos, suelen ser diversos sitios dentro de estos bosques. La identificación de que está ocurriendo esa vida en el suelo, esa actividad biológica, es a través, por ejemplo, de las manchas blancas o de las hifas que identificamos en el suelo del bosque. Y el lugar donde hay mayor actividad no es exactamente por encima, digamos, de la capa superior del suelo del bosque, sino en el estrato intermedio, ¿sí? Antes de llegar al suelo verdadero, que es el suelo más, donde hay mayor firmeza, uno puede ver más firmeza al momento de caminar o al momento de hacer esta recolección, ¿sí? Bueno, ahí hay algunas fotos de los lugares, ¿sí? Generalmente la capa superior de brosa seca se corre y se recolecta estos microorganismos de esa capa intermedia.
Siguiente. Bueno, ¿cómo elaboramos la base de estos microorganismos? Uno recolecta los microorganismos del bosque y después el objetivo de esta práctica es poder reproducirlos sin dañar ese recurso local que tenemos, sin, digamos, extraer en demasía en pos de la agricultura en este caso. Entonces, lo que se busca es reproducirlos usando unos 60 kilos de ese suelo de montaña, de ese suelo de bosque que les contaba recién, en distintos sitios. Cuanto más sitios distintos se recolectes, se va a poder reproducir mayor biodiversidad. Se usa una fuente de energía, en este caso nosotros por esta zona, de las latitudes en que estamos, usamos azúcar, pero sino también una fuente de energía que es un subproducto de la industria azucarera, puede ser la melaza. Entonces se parte de mezclar todos los compuestos sólidos, que son el azúcar, los 30 kilos de afrecho salvado o molienda de cereales, que eso es lo que aporta la proteína para la reproducción de estos microorganismos, la hojarasca del suelo de montaña. Todo eso se mezcla, ¿sí? Ahí como estamos viendo en la foto, como si fuese cuando estamos preparando una mezcla para la construcción. Bueno, de la misma forma, y se usa agua al 40%, para lograr un 40% de humedad de ese preparado. Todo eso se mezcla lo más que se pueda para lograr una mezcla homogénea, y cuando notamos que se alcanzó una humedad del 40%, que una forma de práctica de saberlo es con la prueba del puño, apretando esa mezcla sin que chorree agua, pero tampoco sin que se desarme. Es en ese punto intermedio, se mezcla bien y todo eso se pisa, se coloca dentro de un tambor plástico, y de esta forma se deja que los microorganismos se reproduzcan. La siguiente. Bueno, ahí vemos esa mezcla homogénea en donde se llega a ver la hojarasca del bosque, y aquí está todo el proceso de desarrollo. Esta es la primera imagen, es la que muestra la humedad con la prueba del puño que les comentaba. Luego todo eso se pone en un tambor plástico, se apisona, ¿sí? Puede ser con un palo como está en la foto mostrando, o si no, como en la foto que está más abajo, apisonándolo con el propio peso del cuerpo, ¿no? Luego eso se trata de ponerle un sello de tierra y tapar con un polietileno, con un plástico, con unas piedras, como muestra la última foto, y se cierra. Todo eso los microorganismos junto con la fuente de energía y de proteína y el agua, vamos a promover la reproducción de esos microorganismos y los microorganismos en equilibrio como están en el ambiente natural, y lo dejamos descansar unos 30, 50 días. Eso va a depender de la zona, ya que uno de los principales factores que se necesitan para la reproducción no es solamente el agua, la energía y la proteína, sino también la temperatura. Entonces, en regiones como las nuestras, dependiendo de la época del año, con 30 a 50 días es suficiente para que se logre esa reproducción, ¿no? Uno de los factores para determinar que esa mezcla está lista para usar en pos de la elaboración de los biofertilizantes es cuando tiene un pH de 5,5, que eso es una medición que se puede hacer simplemente con las cintas o con un aparato en la medida de lo posible, y que cuando tiene un olor a silo de maíz, un olor dulzón, como que ya empezó un proceso de fermentación. La siguiente, Vero.
Bueno, acá los dejo con Leandro, que les va a contar sobre los siguientes preparados. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Respecto al MM líquido, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de MM líquido? El MM líquido es la activación de estos microorganismos que, como comentaba Andrea, fuimos reproduciendo a través de tomar una porción de la brosa del bosque, darles una fuente de energía y una fuente de proteína para que se puedan ir reproduciendo. Nosotros vamos a activarlos ahora. ¿Y cómo hacemos eso? De la siguiente manera: tomando una porción de ese inóculo inicial, con unos 8 o 10 kilos de este MM sólido. En lo posible tenemos que contar con alguna tela, alguna bolsa que nos permita armar como un saquito de té, y eso lo vamos a introducir en un tambor, en este caso vamos a utilizar un tambor de 200 litros, y vamos a agregarle una fuente de energía nuevamente para poder activar estos microorganismos, que en este caso vamos a utilizar azúcar, que previamente vamos a diluirla en agua. En otro caso se podría utilizar melaza en el caso que se disponga de ese insumo. ¿Para qué nos va a servir el MM líquido? Nos va a servir principalmente como insumo para poder elaborar otros biopreparados. A partir del MM líquido nosotros podemos elaborar biofertilizantes o bioestimulantes, también podemos elaborar biopesticidas o biorepelentes. Ese va a ser, digamos, nuestro insumo para poder llegar a otros biopreparados. También podemos utilizarlo de la forma de, digamos, aplicarlo sin llegar a elaborar un bioestimulante. Podemos utilizarlo principalmente para mejorar o aumentar la biodiversidad del suelo. Recordemos que los suelos, a medida que vamos trabajándolos, cultivándolos, se van desgastando, y si nosotros no vamos reponiendo esa materia orgánica, esos nutrientes, esos microorganismos, digamos, vamos a tener un rendimiento en los cultivos bastante menor, y a su vez vamos a estar agotando ese suelo. Entonces, una forma de darle vida al suelo es a través del MM líquido. También este producto, digamos, nos va a servir como un controlador de patógenos, principalmente hongos. ¿Y cuándo nos damos cuenta que ese MM líquido está listo? Como parámetro promedio podemos decir que entre 15 y 20 días de fermentación, que va a ser una fermentación anaeróbica, que ahora en las siguientes diapositivas les voy a contar cómo podemos armar esos tambores para que ocurra una fermentación anaeróbica. Podemos decir que en ese plazo se cumple el ciclo de que llega a estabilizarse y poder utilizarlo como insumo para aplicar en los cultivos. Una forma de poder también medir si el MM líquido está listo es a través de un pHímetro. Si disponemos de cintas de pH o un pHímetro digital, podemos medirlo, y cuando llegamos a un pH de 3,5 podemos decir que el MM líquido está listo para ser utilizado. Siguiente diapositiva. Acá lo que le queríamos mostrar es cómo se arman estos tambores. En este caso son tambores plásticos, que pueden ser de 200 litros, 100 litros, o podemos hacer algo un poquito más chiquito, pensando en una huerta familiar, pero lo importante es que ese recipiente, una vez que lo cerramos, que quede hermético, que no permita el ingreso de oxígeno, para que pueda ocurrir la fermentación. ¿Cómo logramos eso? Podemos utilizar lo que se llaman uniones tanques. Las uniones tanques uno lo puede conseguir en las casas de riego, y lo que hacemos con unión tanque, que puede ser de una medida de media de 3/4, es armar una trampa de aire. ¿En qué consiste eso? Perforamos el tanque en la tapa, ponemos la unión, colocamos una manguera, que puede ser de media de 3/4, y esa manguera se dirige hacia una botella, donde la botella va a estar llena de agua. Esto que permite que los microorganismos, a medida que se van reproduciendo, van liberando dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono sale por la manguerita, queda, digamos, va hacia el agua, donde generalmente se va a ver que burbujea. Es parecido al proceso de la cerveza, de elaboración de cerveza,
pero no permite el ingreso de oxígeno. Entonces, por eso le decimos que es una fermentación anaeróbica. Por eso es importante que el cierre de estos tanques sea hermético. Vienen tanques con tapa para poner sunchos, esos están buenos para evitar ese ingreso de aire. Y en la parte inferior del tanque lo que podemos hacer con otra unión tanque es colocar una canillita. Eso nos va a permitir obtener el producto una vez que está elaborado, en este caso puede ser el MM líquido, u otros biopreparados que digamos, son de aplicación en forma líquida. Siguiente diapositiva, Vero. Bien, ahora la aplicación, ¿cómo podemos aplicar el MM líquido? Hay que diluirlo. Para aplicarlo al suelo conviene diluirlo a un 30%. Si lo aplicamos en forma foliar, por ejemplo con una mochila, una pulverizadora, lo diluimos al 20%. Y como les mencionaba, este producto nos va a servir para el control de hongos patógenos y también como un estimulante. Acordémonos que estamos estimulando que esos microorganismos se vayan reproduciendo. También podemos utilizarlo puro directamente al suelo, y las aplicaciones conviene que sea una aplicación o 2 aplicaciones por semana. Esa sería la forma correcta de utilizarlo. Ahí vemos algunas fotos, la foto superior donde vemos la aplicación a través de una mochila de 5 litros y a través de un sistema de Venturi que se aplica a través del sistema de riego por goteo. Siguiente diapositiva. Bien. Ahora que ya tenemos, digamos, nuestros microorganismos activos, lo que podemos elaborar, otro biopreparado, sería un bioestimulante o biofertilizante. En este caso nosotros vamos a darles una receta, a mostrarles una receta en la cual utilizamos ortiga, consuelda y cola de caballo, que son 3 especies que estimulan la vida en el suelo y a su vez contienen ciertas características que, por ejemplo, estimulan a las plantas a tener un mejor desarrollo. En el caso de la ortiga, es una fuente rica en minerales, tiene descriptos 52 minerales, es rica en nitrógeno, que es un nutriente principal para el desarrollo de las plantas. En el caso de la consuelda, contamos con una fuente de potasio importante, que en el caso de los cultivos que vamos a obtener un fruto, por ejemplo tomate, berenjena, la etapa de floración y cuaje de ese fruto es importante contar con un buen contenido de una buena fertilización con potasio. Eso nos lo brinda la consuelda. Y la cola de caballo, además de estimular a los microorganismos y tener un efecto tónico en el crecimiento de las plantas, también tiene poder fungicida. Para esta elaboración, lo que vamos a necesitar son 10 kilos de ortiga y o consuelda bien picado. De vuelta vamos a utilizar azúcar disuelta en agua porque lo que queremos es reactivar estos microorganismos que los vamos a agregar a través del MM líquido. Vamos a utilizar 20 litros para eso. Y en el caso de la cola de caballo, lo que conviene hacer es hacer una decocción primero antes de incorporarla en la totalidad del preparado. Para hacer la decocción lo que se toma es porciones de la planta, se pica bien, se toma por ejemplo 1 kilo en 10 litros de agua y se lleva a fuego medio durante 1 hora. Eso permite que se liberen todos los componentes y los principios activos de la cola de caballo. Dejamos enfriar y una vez que está frío, ahí incorporamos al resto de los ingredientes y en este caso estamos utilizando un tambor de 100 litros. Por lo tanto, completamos con agua hasta llegar a ese volumen. Y en este caso tenemos que dejar fermentar. Recuerden que en este caso también es un tambor que está cerrado, que está herméticamente cerrado, con una trampa de aire. Dejamos fermentar 1 semana, 8 días aproximadamente.
Y en este caso, el bioestimulante nos va a generar, digamos, en las plantas un mejor desarrollo de raíz, un mejor desarrollo vegetativo, también nos va a permitir el control de pulgones y ácaros y otras posibles plagas, por efecto de cada planta, que en el conjunto se establece una sinergia y un efecto positivo. En este caso, para terminar con lo que es el bioestimulante, también deberíamos medir el pH. Nosotros ponemos como parámetro 7-8 días, que estaría listo, pero está bueno si tenemos la posibilidad de medirlo, el pH con cintas o con un pHímetro digital. Si tenemos el dato de que llega a 3,5, estamos seguros y seguras que es apto para utilizarlo. Siguiente diapositiva. Respecto a las aplicaciones que podemos hacer, tenemos experiencias, digamos, en la aplicación en cultivos hortícolas bajo invernadero. En el caso de hortalizas está bueno hacer una dilución al 5%, y esa dilución uno la puede ir aplicando cada 15 días, puede ser directo al suelo o foliarmente. En el caso que sea foliar, conviene hacer una dilución al 1,5%. Y en el caso de frutales, la aplicación es más espaciada, cada 3 meses, en el suelo también, y va a una dilución del 15%. Siguiente diapositiva. Bien, acá le cedo la palabra a Andrea para que les cuente un poco más del resto de los bios preparados. Pero ahí si ahora haces doble clic, otro clic más. Bueno, hasta acá, digamos, estuvimos escuchando todo lo que tiene que ver con los biopreparados, con una fermentación anaeróbica, ¿no? Con la base de los microorganismos de montaña. Digamos, esto sería como el proceso, y digamos, la base biológica son esos microorganismos. Algo que quería no dejar de comentar es que todas estas recetas, si bien en otros lugares del mundo son muy utilizadas, nosotros hicimos una adaptación de todo, digamos, esas formas de enriquecer el suelo a los recursos que se tienen localmente. Y lo mismo hicimos con este supermagro, que es un fertilizante, un biofertilizante que tiene origen en lo que se llama la agricultura regenerativa, que lo que busca es aprovechar el estiércol de vaca, en este caso, ¿no?, como el principal proveedor de esos microorganismos y de toda, digamos, la actividad biológica y de nitrógeno. En este caso nosotros les voy a presentar una formulación aeróbica. ¿Por qué? Porque una de las cosas que surgieron de la co-construcción del conocimiento con los productores, que es un poco de donde salen estas formulaciones, es que con los bios preparados en base a estiércol anaeróbicos, hay mucho, digamos, resquemor, o no está protocolizado el tiempo de fermentación, y realmente qué microorganismos se están reproduciendo, y al estar trabajando con fertilizaciones para, digamos, alimentos, y tratar de generar esos alimentos lo más sanos posible, o sea, fertilizarlos, lograr una productividad que sea sustentable en términos productivos, pero también que sean productos que no tengan, digamos, restos de levaduras, hongos o bacterias, que son las que estamos reproduciendo. Entonces, por eso probamos con esta receta de un supermagro sólido aeróbico, a pesar de que la base de este supermagro en el resto de los países de Latinoamérica, donde se usa muchísimo, es anaeróbico. Y bueno, ahí lo que usamos son estiércol de vaca fresco, digamos, lo más fresco posible. Nosotros acá lo recolectamos de
de un tambo orgánico, ni digamos en un cuadro de pastura en el que están las vacas. Entonces se recolectan 50 kilos de estiércol, se agregan suero de leche, eso como un estimulante de la actividad microbiana que tiene ese estiércol. Otra fuente de energía, en este caso el azúcar o la melaza, en el caso que podamos contar con ella, se podría usar. Se agrega el MM sólido, que es esa base y nuestra, digamos, fermento masa madre que tenemos para la elaboración de estos preparados. Ceniza, que le aporta mucho sílice y otros minerales propios luego de la combustión. Y en este caso nosotros, ya que trabajamos con productores hortícolas y también productores de fruta fina, y una de las principales deficiencias que vemos en el proceso de ciclo de estos cultivos es el tema del magnesio y la necesidad de aplicar potasio, probamos con estas dos sales, sulfato de magnesio y sulfato de potasio, que son las que conseguimos fácilmente acá en la región, y por otro lado sabemos que hay déficit de esos en el ciclo de los cultivos. La preparación se hace mezclando estos compuestos, salvo las sales. Las sales las incorporamos 2 días posteriores a la mezcla del resto de los compuestos sólidos. ¿Por qué? Porque al ser sales es posible, digamos, lo que está descrito en la bibliografía es que puede interferir en la reproducción de esas bacterias que están en el estiércol y en el mismo MM sólido. Por eso los aplicamos 2 días, le damos 2 días de fermentación, o sea, de actividad, para que cuando aplicamos las sales haya mayor microorganismos en plena actividad que puedan armar los quelatos, que son esas moléculas orgánicas que son la base de aprovechamiento de los nutrientes del suelo que tienen nuestros cultivos. Y bueno, todo eso se pone en un recipiente plástico abierto. Lo ideal es taparlo luego con alguna media sombra o una tela, alguna sábana vieja, para evitar que vayan moscas o algún otro insecto que se contamine, ya que esto es en manera aeróbica, es decir, al aire libre, no como el resto de los bioles que vimos hasta ahora. Siguiente, Ever. Bueno, ¿cómo lo usamos este super magro? Lo que acá en la región sirve muchísimo es en la aplicación regular, y hay varios productores que tienen sistemas de riego por goteo, y a través del Venturi, como bien explicaba hace un rato Leandro, es una forma práctica de aplicar todos los biofertilizantes. Entonces se toma 1 kilo de ese supermagro sólido, se diluyen en 100 litros de agua, haciendo como un té, ¿no? Como los tés de compost, que quizás muchos de ustedes conocen. Se mezcla bien y se deja disolver por unos 20 minutos, agitando la mezcla, luego se filtra y se aplica directamente, ¿sí? Y bueno, y esto se puede aplicar, digamos, durante una vez cada 15 días, por ejemplo. Siguiente, Vero. Bueno, y este es otro de los preparados que venimos, digamos, validando digamos, la formulación que les va a contar Leandro. Bien, acá vamos a hablar un poquito de lo que son biorrepelentes o biopesticidas. En esta elaboración tenemos diferentes ingredientes, como se ven ahí, diferentes especies vegetales, como el ají picante, ajo, cebolla morada, jengibre, que cada uno tiene sus características de repeler, por ejemplo, el ají picante inhibe el apetito de los insectos, o sea que tiene un poder
insecticida. En el caso del ajo y la cebolla, además tienen poder fungicida. Estas plantas que les mencioné también tienen algunas un poder bactericida, y lo que vamos a hacer en este caso, en esta receta, es tomar el ajo, el ají, la cebolla y el jengibre, picarlos, y los vamos a dejar en alcohol macerando durante 15 días. Esto va a permitir que se liberen los compuestos activos de cada una de estas especies. Por otro lado, una vez que pasan esos 15 días, tenemos que tomar 2,5 litros de MM líquido, vinagre, 2,5 litros, azúcar, que es, digamos, siempre nuestra fuente de energía para activar estos microorganismos, y podemos utilizar también el agregado de plantas aromáticas, como el ajenjo, el tomillo, la salvia, el romero, que tienen poder repelente de ciertos insectos o ciertas plagas que afectan a los cultivos. Esto también lo vamos a preparar en un tambor plástico, en un tambor de 100 litros. Estas cantidades están pensadas para un tambor de esa capacidad. Y una vez que pasan los 15 días que quedan, digamos, en maceración en alcohol, mezclamos los componentes y dejamos fermentar también en un tanque herméticamente cerrado con una trampa de aire durante 15 días más. Ese lapso de tiempo nos va a permitir que todos los compuestos de cada planta que le otorgan un efecto insecticida, un efecto repelente, un efecto fungicida, queden disponibles y formen con los microorganismos, con el agregado del MM líquido, estos quelatos que Andrea mencionaba. Este biorrepelente nos va a permitir, además, generar un aporte de minerales, controlar insectos. Nosotros tenemos la experiencia acá en la comarca que ha dado buenos resultados contra pulgones, la polilla de las coles, nemátodos y otros hongos patógenos de suelo, como Sclerotinia, Rhizoctonia, Fusarium. Siguiente diapositiva, Vero. Bien, ¿y cómo hacemos la aplicación de este biorrepelente? Principalmente por mochila, utilizando una mochila aplicadora. En el caso de hortalizas, utilizamos 200 centímetros cúbicos para una mochila de 20 litros, ya sea la aplicación foliar y al suelo, y esto lo repetimos cada 15-20 días. Durante ese lapso de tiempo vamos repitiendo las aplicaciones de este repelente. En el caso de frutales, podemos utilizar una concentración al 2,5%, que serían, por ejemplo, 5 litros en 200 litros de agua. Y también tiene un buen efecto cuando uno piensa en desarrollar o en cultivar papa, previo a la plantación, está bueno la aplicación de este biorrepelente, ya que, como mencionamos, hay componentes que tienen un poder fungicida y, digamos, viene bien para este cultivo. Siguiente diapositiva. Bueno, y acá algunas recomendaciones generales para la elaboración de estos biopreparados. Acá les queremos contar que nosotros les nombramos los que estamos evaluando y los que ya, digamos, hay productores que lo aplican a escala comercial, ¿no? Eso también es otra cuestión que quería nombrar, que esto, digamos, se adapta no solamente para una pequeña escala, sino también la mayoría de quienes los están aplicando tienen su pequeña biofábrica con estos bioles, y digamos, lo aplican en superficies de 2 hectáreas de cultivos hortícolas, o 2 hectáreas sí, de frambuesa, por ejemplo, ¿no? Eso también es otra cuestión que quería no dejar de nombrar. Bueno, en términos generales las recomendaciones son, bueno, utilizar agua libre de cloro, ¿sí? Ya que ahí impediría digamos, el normal funcionamiento de los microorganismos. Al utilizar estiércol animal, lo óptimo es usar estiércol de rumiantes, ¿sí?
porque el equino se puede usar, el estiércol de equino, pero generalmente el de vaca o el de oveja es el que tiene mayor riqueza de flora microbiana. Y en ese caso, digamos, los animales no deben estar bajo un esquema farmacológico de antibióticos, ya que también impediría el normal funcionamiento de la actividad biológica que queremos reproducir, ¿no? El envase donde se va a fermentar, ya sea de 20 litros para una pequeña escala, o de 200 litros, o el que sea, no puede tener residuos de contaminantes químicos, ¿sí? No, tiene que ser en la medida de lo posible de plástico, ya que los de metal se oxidan y eso sí, digamos, interfiere en el procesamiento, en la actividad biológica. Y el cerramiento puede ser con un suncho de metal o a rosca con goma de cierre para favorecer el proceso de fermentación anaeróbica, ¿no? sin oxígeno. Y siempre lavarlo previamente o posterior a cada uso. Y otra cuestión que es general es tratar de aplicar los biopreparados, si se hace una aplicación foliar especialmente, ¿no? 20 días previos a la cosecha, ¿sí? Ya que lo que estamos aplicando son hongos, bacterias y levaduras que pueden, digamos, ser nocivos para digamos, los consumidores de esos alimentos, por más que después se laven, ¿no? Y que no es un producto químico, sin embargo, es mejor evitar la aplicación al momento de la cosecha o un momento muy inmediato a la misma. La siguiente, Vero. Yo creo que ahí ya estamos terminando. Quizás algunas cosas para aclarar, que por ejemplo los líquidos, hay experiencia de productores que lo usan previo a la siembra de cualquiera de estos cultivos, porque es una forma de aumentar esa vida en el suelo, y ahí, digamos, se puede aplicar al 50% de dilución o incluso al 100% si no hay ningún cultivo. Siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de fermentos de un pH de 3,5, o sea, es fuertemente ácido, y eso, digamos, puede generar daño al cultivo directamente. Y bueno, y después hay otros preparados que tienen que ver más con caldos minerales, que también estamos probando, pero bueno, hoy lo que les queríamos presentar son estas formulaciones que se vienen ensayando y las venimos creando con los productores y otros colegas para esta zona en donde no hay un desarrollo de bioinsumos como en otras regiones con otras temperaturas. Así que bueno, muchas gracias, y bueno, estamos atentos a las preguntas. Ahí están nuestros contactos para que se puedan conectar con nosotros para cualquier duda o para que le podamos acercar material que tenemos escrito o de difusión. Bueno, excelente. Gracias a los tres, Vero, Leandro, Andrea. Muy bien en el tiempo, perfecto, y fue muy clara. Así que bueno, eso es fundamental, ¿no? Lo cortito, lo bueno y cortito siempre siendo más bueno, ¿no? Así que bueno, vamos a proceder ahora a algunas preguntas que están en el chat. Quienes sigan teniendo preguntas, por favor aprovechen y pónganlas en el chat mientras las vamos leyendo y los chicos las van contestando. Tenemos aproximadamente 20 a 25 minutos para hacer estas preguntas. Bueno, tenemos una primera consulta. La hice yo porque no se animaban, así que... pero después la contestaste. Le preguntaba si la fermentación de la primera, la masa madre, como llamaste, en el tacho, es en anaerobiosis. Veo que le pones un nylon y lo tapás. Eso tiene que estar absolutamente en anaerobiosis, ¿no? O sea, sin contacto con oxígeno. Sí, por eso también se apisona, por eso nos subimos adentro de los tachos para tratar de apisonarlo lo más posible, y por eso el polietileno arriba. No se pone la trampa de oxígeno porque generalmente esa fermentación es lenta, entonces no es necesario poner esa trampa de oxígeno. ¿Sí? Nosotros hemos tenido sólidos durante 2 años y se han utilizado con buenos resultados. También eso permite la mayor durabilidad del preparado, ¿no? Perfecto, bueno.
Fernando pregunta si solo el afrechillo garantiza la proteína necesaria, en este caso. Sí, en eso, bueno, ahí Vero quizás pueda ampliar un poco más, ¿no? Pero es, digamos, la fuente de azúcar o melaza y la proteína que le agregamos es para acelerar ese proceso de reproducción, ¿no? Porque, digamos, para darle los insumos a los microorganismos para que logren reproducirse lo más rápido posible para después poder utilizarlos. Nosotros, digamos, basándonos en la bibliografía, hemos probado con distintas formulaciones con semitín, con afrecho de trigo y hemos tenido buenos resultados con eso. Nos faltaría probar, por ejemplo, con bagazo de cerveza, que puede ser otra fuente de proteína, porque ahí luego de la fermentación queda algo de proteína disponible. Nosotros hasta ahora nuestras evaluaciones van con esa fuente de proteína. Bien, Vero, ¿ibas a agregar algo? No, estás muteada. Sí, ahí está. No, estoy de acuerdo con André, que es la formulación más conveniente, y también esta idea de que digamos, la formulación final muchas veces surge de la prueba a campo, digamos, y de la disponibilidad de recursos que hay en cada lugar. Básicamente es simplemente entregarle una cantidad mínima de nutrientes como para que los microorganismos se puedan desarrollar. Tampoco es que se quiere una super reproducción de los microorganismos, es simplemente un nivel de reproducción que haga que se activen y que estén en funcionamiento. Bien, bueno, aprovecho y leo que tenemos un saludo de Rita desde Santiago del Estero, quedó en el chat ahí, bueno, bienvenida Rita. Bueno, después Vicky pregunta si los preparados se filtran antes de aplicarlo o simplemente se los deja decantar. En ese caso, digamos, no hace falta un filtrado, digamos, previo al uso, porque tenemos que recordar que estamos usando como un saquito de té, donde ponemos, en el caso del MM líquido, la porción de MM sólido que tomamos para elaborarlo, y en el caso, por ejemplo, del bioestimulante, estamos poniendo, digamos, lo vegetal, ortiga, la consuelda, la cola de caballo, dentro de ese saquito de té. Por lo tanto, no haría falta colocar un filtro o filtrar ese líquido previo a la aplicación. Bien, sí, ahí perfecto. una cuestión bien práctica, lo ideal después de varias elaboraciones es usar, por ejemplo, la funda de una almohada vieja, ¿no? Eso puede ser, o la tela de una sábana, que no se rompa, ¿no? Pero que la tela de una sábana que permita ese intercambio. Nosotros hemos usado algunas bolsas de friselina, que también son quizás las que están más a disposición, y funcionan bien. Lo que no puede ser es una bolsa o un saco con un material con polietileno, ¿no? Porque lo que estamos buscando es que funcione como filtro, pero que se dé la mayor capacidad de intercambio entre el medio sólido, que es lo que estamos poniendo a fermentar, con el agua y el azúcar. Bien, perfecto. Nos pregunta, no sé el nombre, figura como Galaxy J7, nos había saludado previamente también, después si quieres dejar tu nombre ahí abajo, si han probado con estiércol de gallina. Entiendo que es la parte del sólido, ¿no? Que vos expresaste, Andrea, con bosta de vaca. Claro. No, con estiércol de gallina, primero nosotros acá en la zona no tenemos mucho, ¿no? Eso por un lado no es fácil de conseguir y digamos, tiene otras propiedades el estiércol de gallina, es mucho más fuerte y el supermagro lo que busca es aprovechar más que nada esa flora ruminal que no lo tenemos en el caso de las gallinas, ¿no? Lo que sí, la gallinaza es buena para lo que se hace el bokashi, que un poco es como la base de esta tecnología, que es un abono fermentado, un compost, pero nosotros acá eso hemos hecho algunas pruebas, pero no con mucho éxito por la baja temperatura que tenemos. Entonces lo que más nos ha resultado es estos tipos de fermentos en donde es más corto el tiempo de
digamos, de elaboración, y en el caso del supermagro no iría con el estiércol de vaca, sí lo usaríamos para otro tipo de fermentos, pero no para estos que nombramos. Fíjense que los violes, lo que llamamos violes, tienen todo base vegetal, ¿sí? Salvo el supermagro, y en ese caso, digamos, la base de elaboración, la receta madre, se centra en el estiércol de vaca. Bien, perfecto. Vicky consulta, dice, ¿los biofertilizantes se recomiendan como única fertilización o se complementan con algunas otras cosas? Nosotros hemos hecho algunas evaluaciones y hasta ahora, digamos, hay casos en donde se complementan, donde más éxito tienen es cuando se pueden complementar, por ejemplo, con compost, con un compost tradicional o con abonos de chivo o estiércoles digamos, los cultivos más de mayor superficie necesitan, activando ese aprovechamiento de los otros formas de abono, ¿no? Quizás en escalas más chicas donde han usado solamente esto funciona bien, pero creo que nos falta todavía un camino por recorrer para poder ver cuál es la mejor combinación. Hasta ahora generalmente complementan a otro tipo de fertilizaciones cuando hablamos de cultivos comerciales, ¿no? Donde también en ese sentido todavía no nos hemos animado, ni nosotros ni los productores con los quienes co-creamos estos elaborados, a aplicar solo esto, ¿no? Me parece una falta todavía de tiempo y de desarrollo y de conocimiento que pueda avalar y validar esta tecnología. Bien. Bueno, Rita nos dice si podemos enviar la grabación. Como yo le comenté, vuelvo a repetir para los que entraron más tarde, esto está siendo grabado, esto va a ser subido después a la página de Fontagro y a la página de INTA, así que lo van a poder ver en YouTube, digamos, las veces que quieran. Igual, de todas maneras, tomamos tu mail y te mandamos después el link para que puedas acceder. Para todo el resto, sepan que acá en la grabación además están los mails de los chicos. Así que si después tiene alguna consulta en directo y si además por los medios de INTA van a estar disponibles después los links para que ustedes puedan acceder a toda esta grabación. Esto va a estar grabado y va a estar subido. Bueno, Virginia dice, perdón, entré un poquito más tarde, capaz que lo mencionaron, ¿durante qué meses del año se puede hacer por la alimentación del frío? Consulta. A partir de ahora, digamos, en mediados de septiembre, esa es una buena pregunta, porque la recolección, que eso no me olvidé de decirlo, la recolección del bosque, lo ideal es hacerlo cuando empieza a haber algo de temperatura ambiente y humedad todavía en el bosque, en el suelo, porque ahí podemos reconocer estos signos de actividad microbiológica, ¿no? Esos, digamos, el moho blanquecino o las hifas. Entonces la recolección lo ideal es hacerlo en fines de septiembre, octubre. Y después las fermentaciones, nosotros cuando la empezamos a hacer temprano, llámese septiembre, logramos el mismo proceso, digamos, de fermentación que si lo empezamos a fines de octubre. O sea, desde octubre en adelante, durante la temporada de alta temperatura, los procesos biológicos, estos, digamos, necesitan al menos 20 grados, 25 grados para poder, digamos, desarrollarse. Yo he tenido intercambio con algunas experiencias de gente que lo hace en ambientes calefaccionados, ¿no? Pero bueno, ahí estamos un poco alejándonos de los propósitos de buscar una tecnología que sea sustentable económicamente, ¿no? Es decir, estamos tratando de reemplazar un bioinsumo comercial, que generalmente son bastante caros para estas regiones, ¿no? Porque son importados de otras regiones del mundo, y en ese caso le estaríamos poniendo un componente más de costo. Así que bueno, la mejor época es hacer la recolección, lo ideal es a partir de ahora, de esta época del año, hasta noviembre, diciembre, dependiendo un poco de la humedad del suelo. Y después si la elaboración se puede hacer durante toda la temporada o mientras nos aseguremos una temperatura tal que permita ese proceso de fermentación. Muy bien, gracias. Bueno,
una pregunta de Rita, dice, ¿dónde se compra la consuelda? ¿En forma natural o hay forma comercial? Bueno, ahí nosotros nos enfocamos, digamos, en utilizar recursos que están localmente. Nosotros en nuestra zona tenemos consuelda disponible de forma natural, y por eso es que la utilizamos. En nuestra región también hay personas que por ahí se dedican a vender estas plantas, pero en nuestro caso utilizamos, digamos, de forma de recolectarlas que se encuentran de forma natural en la región. Acá la consuelda crece muchísimo, entonces en muchos campos agrícolas hay. Ojo, hay zonas donde no hay consuelda y bueno, ese bioestimulante funciona muy bien solamente con la ortiga, ¿no? Eso sí, hemos hecho pruebas solo con ortiga y también funciona muy bien como biofertilizante, bioestimulante. Muy bien. Bueno, Vicky dice que es muy buena la charla, que se tiene que retirar, que lo felicita. Eso son interesantes decirlo porque son caricias al alma. Gracias. Bueno, J7 nos dio su nombre, es Analía Flores, también de Santiago del Estero. Y bueno, ella hace un comentario, dice que muchas gracias, que comenta que ha preparado con éxito microorganismos de monte en Santiago dentro de bolsas de alimentos de mascotas herméticamente cerradas. Qué bueno. Bueno, claro, al haber gente de otros lados, está bueno que, bueno, nosotros usamos los microorganismos de este bosque, que bien, como nos contaba Vero, porque es el recurso que nos abunda y es el ecosistema natural que tenemos, ¿no? Pero en cada región lo ideal es poder aprovechar ese ambiente natural, ¿no? Sea monte, sea más selvático o incluso hay experiencias de bosques de álamos o donde haya, digamos, alta actividad biológica. Así que qué bueno. Yo me imagino que en Santiago del Estero se puede pensar en el elaborar durante un periodo mucho más grande de tiempo, ¿no? Por la temperatura que tienen. Es más, creo que quizás en el verano supera la temperatura límite, entonces mejor pensarlo para elaborar durante todo el año, ¿no? Muy bien. Bueno, Virginia Velasco agradece por la contestación, dice que es muy buena la charla. Bueno, Alonso Garrido nos pregunta, dice, ¿vacas tratadas con ivermectina o levamisol, ¿se pueden colectar estiércol fresco? Buena pregunta. La verdad que no sabría decirle, ahí habría que preguntarle a los veterinarios cuál es el tiempo de carencia que tiene el residuo que tiene eso en el estiércol de vaca. Nosotros acá justo, digamos, siempre recolectamos de un tambo orgánico o de algunas vacas que están pastoreando más en forma extensiva, en donde sabemos que no le aplicaron los 30 días anteriores o 20 días anteriores a la recolección algún tratamiento sanitario. La verdad que ahí lo ideal es tratar de esperar, si se hizo ese tratamiento con ivermectina, esperar. No sé, ahí Seba, capaz que vos me podés ayudar un poco más cuánto es el tiempo, ¿no? Sí, yo preferiría que no, o sea, está bueno saber de dónde van a sacar el lugar, ¿no? Porque sabemos que la ivermectina es de amplio espectro y que puede estar, sin duda, que no sé si no los mata, pero por lo menos va a ralentizar todo lo que queremos que pase rápido. Entonces, evitar, por lo menos si es nuestro campo o si es de un vecino, consultar si hubo algún tratamiento. No todo el tiempo están tratando, ¿no? Entonces, buscar en algún momento donde el tratamiento haya pasado un tiempo de carencia, no menos de 30, 40 días, como para que ya no queden residuos, por lo menos gran cantidad de residuos que no sean nocivos para todos estos microorganismos, ¿no? Sin duda que eso es importante saberlo, de dónde viene. Sí, yo creo que, como para agregar una cosita nada más, porque por ahí pueden surgir preguntas similares respecto de otro tipo de terapias, lo ideal sería que los animales no tengan ningún tipo de tratamiento, ¿sí? Porque más allá de que el tratamiento aplicado sea o no focalizado hacia microorganismos, lo que hay que pensar es que si ese compuesto llega al suelo, porque digamos, subsiste o no lo logramos eliminar durante las etapas de fermentación o durante las preparaciones, bueno, en el caso del supermagro, que si va al suelo puede tener consecuencias en las distintas interacciones, las redes de interacción que hay en el suelo. Entonces lo ideal es que no haya ningún tipo
O sea, que no pongamos en el suelo algo externo, algo no biológico, no natural, ¿sí? Y en el mismo sentido, respecto de la pregunta de Consuela y los comentarios que hacían de Santiago, tal vez está bueno marcar esta idea de que el objetivo es trabajar con recursos locales. Entonces, en un lugar donde por ahí no hay consuelda o no hay ortiga, seguramente tiene que haber alguna otra planta en el sistema que brinde los mismos componentes que está aportando la consuelda o la ortiga y pueden ser rápidamente reemplazados, ¿sí? Obviamente siempre va a haber que evaluarlo, pero por ahí el foco sería eso, buscar cuál es la alternativa disponible a nivel local que aporte lo mismo que está aportando lo que en este formulado da la consuelda o la ortiga. Bien. Rita nos vuelve a decir que muchas gracias por la respuesta, que hay mucha ortiga en Santiago, así que bueno, ahí está interesante, y que nos saluda desde el INTA Santiago, que Valeria Paz y Rita, sí, son colegas de ese lugar, de Santiago. Bueno, Alonso dice, señor exponente, muchísimas gracias por compartir los conocimientos. Yo tengo una consulta aquí. ¿Ustedes han hecho algún análisis químico de estos preparados? Sí, hemos hecho algunos, a ver, déjame recordar, de los primeros del MM líquido hemos hecho y del MM sólido hemos hecho ya hace un tiempito. Y lo que sí se está haciendo es una caracterización a nivel, digamos, más biológico, que ahí quizás Vero puede contarles un poco más desde la parte genética, porque como todo, la validación de la tecnología es decir, bueno, ¿qué es lo que se está reproduciendo, ¿no? ¿Qué grupos funcionales se están reproduciendo y qué estamos aplicando? La vez que hicimos los análisis químicos, los compuestos, digamos, tradicionales estaban, y de hecho se hizo luego, en algunos casos en los cultivos, cuando se aplicó en el cultivo de frutillas, se evaluó, se hizo un análisis foliar, y había diferencias entre el abono tradicional, la aplicación del abono tradicional versus la aplicación del bioestimulante de ortiga, por ejemplo, en ese caso. Pero todavía nos falta más información. Lo que sí, no sé si ahí, Vero, querés contar un poco qué se está haciendo en cuanto a la caracterización. Sí, ahí una de las preguntas que nosotros nos planteamos con los chicos y que queremos ir evaluando, lamentablemente todavía no tenemos los resultados, está un poco demorado por todo esto de la pandemia, pero la idea era que más allá de demostrar, digamos, la efectividad, que ya hay datos suficientes como para demostrar que funciona y que funciona bien, lo que queremos es entender un poquito más el trasfondo biológico de ese funcionamiento. Entonces lo que estamos haciendo es una caracterización de los microorganismos que tenemos, la diversidad biológica de microorganismos que tenemos en la hojarasca inicial, la que tenemos en el MM sólido y la que tenemos finalmente en el MM líquido, porque es probable que en esa sucesión de procesos de fermentaciones estemos haciendo haya una cierta selección de microorganismos y nos estemos quedando con los que finalmente son más eficientes en su funcionamiento para las plantas. Entonces, la idea es hacer esa caracterización y ver cuáles son los microorganismos que finalmente están presentes en ese MM líquido que uno está aplicando después como fertilizante. Y eso tiene, digamos, no en nuestro caso, el objetivo no es ese porque estamos pensando en estrategias que sean económicas para la gente, pero hay muchos formulados comerciales que justamente han surgido del aislamiento de los microorganismos que están involucrados en esos biopreparados, y luego se producen desde el punto de vista industrial y se comercializan como un consorcio. O sea, ya no son un montón de organismos, sino 4 o 5 organismos donde se combinan hongos, bacterias y levaduras y se venden como un preparado comercial. Entonces nosotros lo que queremos ver es, por un lado, cómo vamos seleccionando esos microorganismos a medida que vamos preparando el biofertilizante, y también a su vez hemos hecho algunas evaluaciones y vamos a hacer ahora algunos ensayos manipulativos, también de ver cómo el uso del biofertilizante afecta positiva o negativamente, esperemos que positivamente, la biodiversidad del suelo. Bien, venía una pregunta con respecto a eso. Claro, cuando hablamos de bioactivadores,
vos, Leandro, lo dijiste un par de veces, que foliar de suelo, ¿qué significa bioactiva? ¿Qué activa? Bien, en el caso de los bioestimulantes, Bioestimulantes. o en sí mismo el MM líquido, lo que primero estamos agregando vida al suelo, más vida al suelo. En suelos que por ahí tienen una trayectoria de muchos años de cultivo y donde temporada a temporada no se hace, digamos, un gran aporte de materia orgánica, de fertilización, ese suelo se va desgastando, tanto a nivel de nutrientes como en esa vida, que esa vida es la responsable de que las plantas puedan adquirir esos nutrientes. Entonces, básicamente, el MM líquido o el MM líquido con el objetivo de bioestimulante, que es con el agregado de ortiga o con suelda, u otra planta que en cada región o lugar cumpla esa función, además de por ahí aportar un nutriente o una serie de nutrientes o minerales específicos a los cultivos, también generan o favorecen esa vida que hay en el suelo. Perfecto. Sí, y un agregado que tanto, o sea, las acciones que tienen los microorganismos en las plantas son muy diversas. A nivel de la rizosfera la interacción es muy fuerte y muchas veces no solo es el efecto directo que los microorganismos pueden tener, por ejemplo, aumentando la biodisponibilidad de los nutrientes, sino que en algunas ocasiones la propia interacción con los microorganismos o la mejora que hay en las condiciones en el sistema, por ejemplo, se limita o se controla el desarrollo de un patógeno, eso permite que la planta esté en mejores condiciones de salud y a su vez de alguna manera dispara, digamos, como una respuesta de bienestar. Sería algo similar a como cuando nosotros decimos consumí tal alimento que te levanta el sistema inmune. Entonces es algo similar, le aporta a la planta un mejor estado de sanidad, por decirlo en términos generales, y eso le permite responder mejor y dedicar más recursos, por ejemplo, al crecimiento o a la producción de un fruto, etc. Si las interacciones son de distinto nivel, pueden haber interacciones directas o interacciones indirectas, pero en muchos casos hace esa acción de estimular a la planta en el sentido de activar su funcionamiento. ¿Sí? Perfecto. Bueno, estamos muy en tiempo, ya estamos justitos, así que mucho más para preguntas no tenemos. Quería leerles algunos comentarios. Luciano, nuestro compañero de la RPICUN, dice saludos, muy bueno lo compartido, muy buena experiencia, seguramente compartiremos el material cuando esté en la web, y estaría bueno también contar con material sencillo impreso para hacer llegar a los productores. Creo que algo tienen ya, chicas, ¿no? Si han hecho algunas... Sí. Bueno, sí. lo vamos a compartir. Así que, bueno, ya saben, están en la charla está, búsquenla, pues cuando la vean grabada van a encontrar los mails, así que directamente pueden comunicarse y todo el material que esté disponible, bueno, va a estar a disposición para poder utilizarlo. Bueno, Guillermo también nos dice que fue muy buena la charla, y bueno, yo para ir cerrando les agradezco muchísimo, es realmente muy interesante, muchas gracias. Entendemos que este proyecto Fontagro está dedicado a trabajar con pequeños productores y dentro de una ganadería sustentable, así que todas estas prácticas realmente son muy interesantes y sobre todo si son con adaptaciones locales. Así que bueno, muy contentos desde ese punto de vista. Así que bueno, siguen apareciendo, muchas gracias, muy buena la charla, tienen varias felicitaciones. Quisiera los últimos 2 minutos que si quieren dejar algo más expresado y ya cerramos, por favor. Por ahí capaz que compartir a cortito una experiencia que tuvimos con el uso, por ejemplo, de las acículas de pino, la pinocha, para la elaboración del MM sólido, y la verdad que no tuvimos una buena experiencia. Tal vez tenga que ver con que ese insumo que utilizamos es muy rico en lignina y lleva un tiempo mayor para degradar ese recurso. Pero bueno, también por ahí es un recurso que en muchas zonas puede estar disponible, y nuestra experiencia, bueno, vimos que bajo nuestras condiciones de que por ahí es una zona fría y que los procesos son más lentos, este recurso, las acículas del pino, no nos resultó del todo bueno. Bien. ¿Algo más, chicas? ¿Algún mensaje del público? No, nada más. Muchas gracias. Y bueno, esto es para seguir, digamos, generando información. Esto es un camino que recién arranca. Siempre
buscamos a veces las recetas, que es lo más fácil, pero bueno, en esto no son, digamos, cerradas, ni son fijas, y no son dinámicas. Año a año la vamos cambiando, vamos ensayando prueba y error, y bueno, hoy le presentamos, digamos, como lo último, que quizás el año que viene haya algunas otras modificaciones en términos de evaluar otras plantas u otros recursos locales. Mira, nos quedó una última pregunta colgadita de Rita. Dice si hay algún grupo de intercambio sobre bioinsumos porque les interesa para la aplicación en algodón agroecológico en Santiago. En Santiago no sé, pero en el norte, en lo que es el NOA, hay bastante. Yo puedo averiguar, porque yo estoy en digamos, en uno de los proyectos de INTA, que es el 047, ahí se trabaja mucho en lo que es, le hablo a Rita que bueno, está, quizás fácilmente pueda acceder, en donde se trabaja sobre estos bioinsumos y se puede averiguar. Hay experiencias en distintos cultivos, hasta ahora yo no he visto ninguna en algodón, pero podemos averiguarlo. Bien, chicos, lamento, pero tengo que cerrar, así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al público, y bueno, nos veremos en la próxima charla. Gracias a todos. Gracias. Bueno, chao, gracias. Chao, chao, muchas gracias.